Nuevamente la cita, Evangelio de Lucas en el capítulo número 13, y es el capítulo, hermano, con el que vamos a dar inicio nuevamente a esta serie, hermano, que hemos comenzado, fíjese bien, desde hace ya tiempo en este precioso Evangelio. Lucas capítulo 13, y vamos a leer, hermano, los versículos del 1 al 5, solamente estos versículos, amén. Dice la palabra del Señor así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Incline su rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Señor, gracias por esta palabra, gracias por este día, gracias porque tu presencia, Señor, está en este lugar. Queremos disponer nuestro corazón para ti. Haz la obra, Espíritu Santo. Cedemos el derecho de nuestra vida a ti, Espíritu de Dios. Señor, háblanos en esta mañana y que podamos, mi Dios, ser transformados a la luz de tu palabra. Gracias, todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. El pasaje, hermano, que tenemos delante de nosotros es un pasaje, hermano, que seguramente en el corazón de nuestro Señor Jesucristo no le causó, hermano, alegría. La experiencia, hermano, que tuvo con las personas que se le acercaron a contarle acerca de aquellos hombres galileos, hermano, no ocasionó en la vida de Jesús alegría. Por el contrario, hermano, estoy seguro, fíjese bien, que ocasionó en el corazón de nuestro Maestro aquel sentir del por qué la gente no podía entender, por qué la gente no podía darse cuenta de la obra de Dios, de lo que Dios, hermano, deseaba de cada uno de ellos. La gente, hermano, tenía esa enorme tendencia a seguir culpando a los demás, pero jamás, fíjese bien, jamás, hermano, ellos ser sinceros, ser honestos, aún ni consigo mismos, mucho menos delante de Dios, para reconocer, hermano, cuáles eran sus faltas y sus ofensas. Se le acercan unas personas, lo vemos aquí en el verso 1, y le empiezan a contar, hermano, acerca de aquellos hombres que la Escritura aquí los menciona como galileos, que habían sido, hermano, muertos, fíjese bien, escuche esto, por mandato, hermano, de un gobernador, hermano, que viendo una amenaza, como lo vamos a ver, toma la decisión y en medio de los sacrificios que aparentemente estos hombres estaban ofreciendo, son muertos, hermano, en el patio del templo, en la celebración de una de las fiestas más importantes del pueblo judío. Pero note, hermano, el sentir de la gente. La gente, hermano, quería hacer que Jesucristo, hermano, se solidarizara con ellos. Jesús, ¿cómo ves? Mira lo que le hicieron a tus compatriotas, nuestros hermanos. ¿No te parece que es algo injusto? ¿Cómo es que derramaron sangre en un lugar tan santo, en un lugar tan importante? Jesús, yo estoy seguro que tú tienes que ponerte de nuestro lado, le decían a él. Y Jesús, hermano, no lo hizo. Jesucristo, hermano, no se solidarizó con ellos. Y quiero explicarles el por qué. Seguramente, hermano, los galileos que aquí nos describe la palabra, fíjese bien, eran seguidores de un hombre, hermano, que aparece ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el verso 37. Un hombre, hermano, llamado Judas el Galileo. Se cree que posiblemente, hermano, estos eran seguidores de su partido. Pero quiero, hermano, decirle brevemente lo que hablaba este partido, lo que hacía este partido.
¿Sabe usted que una de las primeras características de este partido, de este personaje, hermano, era, hermano, la violencia, la agresión? Eran personas, hermano, que se apasionaban tanto en cuestiones, hermano, que tenían que ver con la política, con el sometimiento que como nación judía estaban viviendo bajo el imperio romano, que se levantaban, hermano, en rebelión en contra del mismo. Eran personas, hermano, cuyo corazón, hermano, se aferraba tanto a sus ideales que llevaban al extremo, hermano, llevaban al extremo, hermano, el hecho de que incurrían frecuentemente, hermano, en la violencia. Los gobernantes tenían que tomar medidas drásticas. Los gobernantes no podían quedarse con los brazos cruzados ante amenazas tan evidentes y tan claras de hombres, hermano, que aún estaban dispuestos a dar su vida por lo que ellos hablaban. Y sabe otra cosa, aparte de la violencia, aparte de la agresión, este tal Judas, hermano, el Galileo, promovía una enseñanza, hermano, que era la siguiente. Les decía, hermano, a los judíos que no debían pagar tributo por estar sometidos por el imperio romano. Entonces imagínense, hermano, lo que ocasionaba qué. Imagínense, hermano, entre las multitudes, el contagio, hermano, de esa enseñanza. Era fácil que aquellos que estaban inconformes llenaran su corazón de lo mismo. Y estos hombres, hermano, galileos, jalaban masas. Las ponían en contra, hermano, del imperio. Las ponían en contra, hermano, de los gobernantes. Y muchas de las veces aquello, hermano, terminaba en consecuencias trágicas. ¿Sabe cómo cuál? Como la que estamos leyendo. Le dicen a Jesús: Jesús, ¿tú qué piensas de esto? Mira, nuestros hermanos murieron en el patio del templo bajo la mano de Pilato, bajo su misma guardia. Se infiltraron, cruzaron terreno santo, se infiltraron entre nosotros y dada la orden se levantaron en contra nuestra y aún en la celebración de la Pascua murieron. Jesús, ¿no te parece algo injusto? Y Jesucristo, hermano, se pone a pensar, se pone a meditar. Y confirmo lo que dije hace un momento, hermano, que aquello no le ocasionó alegría, no le ocasionó el hecho de decir: es cierto, a ver, vamos a ver por qué. ¿Saben una cosa? Vamos a levantarnos igual que Judas el Galileo. Yo no estoy de acuerdo con lo que les pasó. No, hermano, Jesucristo no reaccionaría así. Jesucristo, hermano, en su corazón, hermano, se llenaría de tristeza y diría: no entienden aún, no captan todavía, Señor. Aún en su corazón, Padre bendito, no está el deseo de agradarte, el deseo de ser sinceros contigo. Siguen escudándose en pretextos, siguen aún anteponiendo situaciones antes que venir a ti y arrepentirse. Y entonces Cristo, hermano, sabía perfectamente que si la nación de Israel continuaba haciéndole caso a esas enseñanzas de no pagar tributo, de usar la violencia como medio para poder obtener el reino terrenal que ellos esperaban, eso solamente les conduciría a la muerte. No sé cuántos de los que están aquí, hermanos, estamos entendiendo la enseñanza. Fíjese bien, Cristo, hermano, no les contestó solidarizándose con ellos, sino que la respuesta que Cristo les daría era una respuesta en la cual les estaba haciendo ver que si ellos seguían buscando la restauración de Israel por la violencia, por la rebeldía, lo único que encontrarían al final de esto sería el exterminio. Hermano, deje que Dios hable a su corazón.
No podemos encontrar nada bueno al final de actos malos. ¿Cuántos estamos entendiendo en esta mañana? Muchas veces podemos justificar lo que hacemos. Podemos decir, no me quedó de otra, hermano. Señor, no tuve otra opción. Tuve que obrar así. Tuve que sacar ese papel. Tuve que firmar. Tuve que falsificar. Tuve que moverme de una manera porque en el momento lo tuve que hacer. Pero yo quiero decirle, hermano, que al final de actos, hermano, que Dios no aprueba, no puede, hermano, haber paz. No puede, hermano, haber bendición. No puede haber algo bueno detrás, hermano, de algo que aparentemente, hermano, lo hayamos tenido que hacer así. ¿Sabes? Los judíos, hermano, anhelaban la restauración de ellos como nación. Ellos esperaban, hermano, al Mesías, al Rey prometido, al enviado de Dios, al Cristo. Pero ellos, hermano, creían que este hombre, hermano, vendría con ejércitos, o levantaría, hermano, de entre ellos, hermano, un ejército que los llevaría a una liberación del mismo imperio romano, hermano, que en aquel tiempo, hermano, se encontraba en su auge. Y ellos querían ver a Jesús, que si Él era, hermano, el Rey de los judíos, querían verlo, hermano, levantado en armas, querían verlo, hermano, con el mismo sentir que ellos, hermano, de dolor, de rebeldía, que los llevara, hermano, a ser libres por medio de la fuerza. Por ello, cuando Cristo viene predicando, hermano, el amor, viene predicando el perdón, viene predicando, hermano, la salvación, viene predicando, hermano, acerca de la unidad, de la armonía, de la confianza en Dios. Hermano, la gente, menos los líderes de la nación de Israel, pudieron creer que Él, hermano, era el Mesías. Todos lo querían ver como un Judas, hermano, el Galileo. Todos lo querían ver como un caudillo, lo querían ver, hermano, como un hombre militar. Pero Jesucristo, hermano, vino a anunciar el camino al Padre, vino a anunciar el amor al Padre, vino, hermano, a cambiar las cosas de una manera en la cual, hermano, aquellos hombres, viendo aún el fin mismo, al que la violencia, al que la rebeldía los había llevado, hermano, Cristo les vino a anunciar que no siguieran esos pasos. Y sabes una cosa, es lo que Cristo está haciendo el día de hoy con nosotros. ¿Sabes qué nos está diciendo Él? No te solidarices con el pecado, no seas cómplice de cosas malas, no hagas que tu mirada así como que no ve, así como que no oyes. Porque Cristo nos está diciendo al final de todo eso, si tú te confabulas con la maldad, si tú te haces cómplice del pecado, si tú te solidarizas con aquellos cuyos pasos no agradan a Dios, el fin que vas a tener no podrá ser en ninguna manera bueno. ¿Y sabes algo, hermano? Aparentemente, hermano, la gente que se mueve así nos engaña, porque de un momento, hermano, les vemos prosperar, les vemos que les va bien, les vemos, hermano, que las cosas que hacen les salen bien, y pareciera, hermano, que aquellos, fíjese bien, que aquellos, hermano, que nos esforzamos por hacer las cosas de una manera correcta, hermano, las cosas no salen, hermano, bien. Y es cuando nosotros decimos, Señor, si a aquellos que hacen las cosas mal les va bien, ¿por qué a nosotros que nos esforzamos en hacerlo bien, las cosas no nos salen igual? Quiero decirte, hermano, que en la respuesta de Jesús, fíjate bien, contradice una de las creencias que la nación de Israel tenía. ¿Sabes qué esperaba, hermano, la nación de Israel en respuesta a este acontecimiento? Lo que ya he mencionado, que Jesucristo, hermano, se confabulara con ellos, con ese sentir, hermano, de violencia y de rebeldía. Oh, hermano, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que el Hijo de Dios, hermano, se iba a hacer cómplice de la maldad de ellos? No.
Y es por ello, hermano, que Cristo en su respuesta, hermanos, se pone en contra de la manera de pensar, de la ideología nacional del pueblo de Israel. Quiero decirte cuál era la manera de pensar, hermano, de la nación de Israel. En el versículo, hermano, número 2, fíjate bien, leemos, hermano, lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Sabes cuál era la respuesta de ellos a la pregunta? La respuesta de ellos era sí. ¿Qué les estaba preguntando Jesús? Escúchalo bien. Cristo les estaba diciendo: ¿creen que porque la muerte fue tan trágica, tan desastrosa, se debe al hecho porque su pecado era terrible, era en sobremanera grande? Entonces los judíos, hermanos, le hubieran contestado a Jesús: sí. ¿Y qué les contesta Jesús? ¿Qué les dice Jesús? Les dice en el verso 3, les dice: os digo no. A ver, diga conmigo, no. Antes les dice Jesús: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermano, paró en seco el corazón, hermano, de toda una nación con su respuesta. Le voy a pedir mucha atención aquí. A un hombre, hermano, llamado Job, en el capítulo 4, hermano, de ese libro, se le acerca otro llamado Elifaz, y viéndolo, hermano, padecer, viéndolo, hermano, sufrir a este varón de Dios, hermano, Job, le dice, hermano, le dice: qué inocente se ha perdido jamás. Hermano, qué palabra, hermano, tan tremenda le estaba diciendo a Job. En otras palabras, le estaba diciendo: Job, tú no eres inocente, tú no eres justo como se creía, porque lo que estás viviendo es por causa de tu pecado. Y sabe, hermano, que esa es una fuerte tendencia, ya no digamos en los judíos, sino también en el cristianismo, hermano, de llegar a pensar que por causa de lo que una persona está sufriendo, de lo que una persona está padeciendo, es por causa, hermano, de su pecado. ¿Sabe, hermano, que bajita la mano los cristianos le atribuimos el sufrimiento, hermano, al pecado? Y yo quiero, hermano, explicarle la respuesta, hermano, de Jesucristo. Jesucristo, hermano, le dice a la gente, parando a toda una nación, y hoy en día, hermano, parando a todo el cristianismo, hermano, diciéndole: no, no es así. No piensen que la manera en la que murieron, siendo tan terrible, se debió a que el pecado que habían cometido era de la misma manera. Cristo les dice y nos dice hoy en día: si no os arrepentís, dice, todos moriremos igualmente. Si no os arrepentís, todos morirán igualmente. Oh Señor, pero si yo no he hecho cosas tan malas, ¿cómo es que me va a esperar una muerte tan trágica? No, Señor, yo quiero morir en una cama con tranquilidad. Y Jesucristo nos dice: si no te arrepientes, si no hay conversión en tu vida, si no te alejas del pecado, morirás de la misma manera. Entonces, ¿en dónde quedó, hermano, la ideología de toda una nación? ¿Dónde quedó, hermano, esa manera de pensar, hermano, de la gente? No recibió lo que quería escuchar. La respuesta no era la que ellos querían tener. Querían que Cristo, hermano,
se levantara juntamente con ellos, hermano, en violencia, se levantara en rebeldía contra el imperio romano, y Cristo simple y sencillamente les dice: la causa de la muerte, la manera en la que murieron, es porque había pecado, es porque no se arrepintieron, es porque no entendieron que las cosas no se alcanzan así, no se deben de lograr de esa manera. Y es más, Cristo le dice a la gente que estaba allí, y nos lo dice a nosotros: si ustedes no se arrepienten, lo que les espera es algo similar. Entonces Cristo, hermano, echó por los suelos aquella creencia, hermano, judía y tan ortodoxa, tan cerrada, tan conservadora de la nación de Israel. Porque Cristo les estaba diciendo, en otras palabras, esto: el pecado es merecedor de castigo. Y si no os arrepentís, si no se arrepienten, el pecado, sea poco, sea mucho, sea blanco, sea rojo, sea negro, sea en tono de rosa, siendo pecado, el pecado conlleva castigo, conlleva muerte, conlleva condenación. Y entonces ahí tenemos, hermano, a toda una nación, fíjese bien, siendo corregida, hermano, en una actitud que ya de una forma nacional todos, hermano, tenían en su corazón. Y sabe, hermano, yo creo que Cristo quiere hacer lo mismo con nosotros en esta mañana. ¿Sabe qué es lo que quiere Cristo hacer? Quiere hacernos cambiar de parecer. No señalemos, no juzguemos, no hablemos de porque una persona si está enferma, de que porque si una persona tiene necesidad económica, de que porque si una persona le sucedió un accidente, de porque si a una persona no le han salido las cosas bien. Hermano, no juzguemos a la ligera y digamos: oh, seguramente algo anda haciendo mal, está en pecado, por eso le va así, por eso no tiene, por eso está enferma, por eso las cosas no le salen bien. Cristo quiere hacernos cambiar, hermano, de parecer. Pero aún así, hermano, óigalo bien. Hay algo, hermano, que sí es importante que debamos de entender, y es lo siguiente, hermano, escúchelo. Las desgracias, hermano, que así pudiéramos llamarlas, que llegaran a suceder en nuestra vida, hermano, escuche esto. Lejos, hermano, de pensar que pudieran ser ocasionadas, hermano, por el pecado, escuche esto: sí pueden ser señales que Dios utiliza para advertirnos a nosotros, sus hijos, de que no vayamos por ese camino. ¿Estamos entendiendo en esta mañana? No juzguemos a la ligera, porque no podemos saber el plan de Dios. Pero si tú estás padeciendo, si tú estás teniendo necesidad, si tú, hermano, estás de alguna manera viviendo una experiencia que no es grata, tienes que preguntarle a Dios y decirle: Señor, esto que me está pasando es porque tú me quieres decir algo, es porque estaré haciendo algo mal. Pregúntaselo a Él. Él te lo hará sentir, Él te lo dirá. Y entonces, hermano, antes de que incurras en un fin cuya desgracia, hermano, pueda ser inminente, hermano, puedas corregir tu camino, puedas cambiar tu camino, hermano, y no llegar a una tragedia. Fíjese lo que dice la Escritura, verso número 4. O aquellos 18, dice Jesús, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Sabe? Hay un dato curioso, hermano, en estas dos situaciones que le presentan a Jesús. ¿Sabe que la Biblia, hermano, no registra
hermano, esos dos acontecimientos. Solamente lo que se menciona aquí. Más de eso, hermano, no. Es decir, no hay un pasaje, hermano, que hable de cómo los galileos, hermano, escúchelo, fíjese bien, van, hermano, con la supuesta intención de celebrar una Pascua, pero sus corazones, hermano, no estaban con hacerlo, con celebrarlo, con dedicarlo. En su corazón, hermano, estaba el llevar a cabo un motín, el aprovechar, hermano, estar en un lugar en donde ya no se les permitía tan fácil estar por las amenazas, y encubiertamente, hermano, llevando en su corazón la idea de hacer un motín, hermano, y aparentemente celebrar una fiesta, hermano, fueron muertos. Pilato, hermano, sabiendo de las amenazas, escúchelo, mandó que su guardia, hermano, también, hermano, se infiltrara en el patio, ocultando sus armas, hermano, ocultando el uniforme militar, y dada la orden, se levantan y acaban con estas personas, derramando su sangre y mezclándola con la sangre de la fiesta, hermano, de los sacrificios de la Pascua. Es a lo que se refiere, hermano, ahí la frase, mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué hablar de la torre de Siloé? ¿Cuántos recuerdan ese nombre, Siloé? Cristo, hermano, tuvo una experiencia preciosa allí con otro hombre que le dice: ve, métete al estanque, métete al agua. Lugar, hermano, que también en el Antiguo Testamento tiene su referencia, tiene, hermano, su historia. Y se cree, hermano, que a un costado, fíjese bien, de ese estanque estaba o se encontraba, hermano, esa torre, hermano, que caería y acabaría con la vida de 18 personas. Tal vez pudiéramos decir, ok, lo de Pilato fue planeado, ya estaba organizado por las amenazas, por la violencia. Pilato dio la orden y acabó con ellos. Oh, hermano, pero esto de la torre de Siloé, imagínate que viajeros vinieron de otro lado, gente vino, hermano, de otra región para aprovechar el sacudimiento del agua y para que alguna de las enfermedades que alguno que ellos tenían fuera sanada, que venían de lejos y no se imaginaban, hermano, que al llegar ahí sería el último día de sus vidas. Esto, hermano, no estaba planeado. Esto, hermano, es a lo que nosotros llamamos, hermano, las cosas de la vida. ¿Cuántos, hermano, hemos estado en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, en el día incorrecto? Porque ese día, en ese momento, en ese instante, hermano, nos llegó a pasar algo que nosotros dijimos: ¿y por qué me pasó a mí, Señor? ¿Qué soy tan malo? Pues ¿qué hice para habérmelo merecido? Cosas, hermano, que no contemplamos, cosas que no son planeadas, cosas, hermano, que por lo que llamamos vida, simple y sencillamente, hermano, sucede. No sé cuántos han estado en situaciones así. Llegas a la escuela y el maestro dice: examen, y tú: no, Señor, pues si no que fuera tan malo, ten piedad de mí. Que vas manejando, hermano, y se te ponchó la llanta y tu vehículo dio vueltas, hermano, y gracias a Dios estás vivo, pero que después de eso que viviste, hermano, tú dijiste: ¿y por qué me sucedió a mí? Estabas comiendo, hermano, tan rico, tan delicioso, y la comida se te atoró, hermano. Situaciones, hermano, no planeadas. Y Cristo les dice: creen que porque la torre al caer acabó con la vida de 18 personas, creen que eran más pecadores que todos los demás.
La respuesta de Cristo, hermano, es impactante. Nuevamente les dice en el verso 5, os digo no. A ver, diga conmigo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué les parece? ¿Qué era lo que Cristo quería? Cristo no quería que la gente midiera lo que vive como una consecuencia, hermano, de su pecado. Cristo nos dice, el pecado lleva castigo, el pecado lleva consecuencias, el pecado lleva condenación. Y no importa si es grande, no importa si es pequeño, el pecado es pecado. Lo que es importante es arrepentirse del pecado. Cambiar, dar un giro. Arrepentirse, hermano, es dar una media vuelta en la dirección en la que llevábamos. Si la dirección que llevábamos decía pecado, arrepentirse, hermano, es darle la espalda al pecado y ahora nuestra dirección que sea la de Dios. No importa si tú dices, es que fue una mentirita nada más. No importa si tú dices, es que nadie me vio. No importa, hermano, si tú ves, hermano, el pecado como algo pequeño. No, es que yo no soy tan malo. Hermano, quiero decirte, hermano, el pecado es pecado. El pecado va a ser, hermano, castigado de la misma manera. No, hermano, tengamos esa creencia popular, hermano, en la que se habla, hermano, de que hay niveles y que las personas van a ser castigadas conforme a su pecado, al nivel de su pecado. No, hermano. La palabra de Dios, la Biblia nos está enseñando, Cristo nos está enseñando, hermano, que el pecado se castiga de la misma manera. No importa, hermano, el sufrimiento, no importa, hermano, la consecuencia, no importa la forma, el color, no importa, hermano. Lo que es importante es que tengamos la actitud de arrepentirnos. ¿Qué sentiría Job cuando su amigo viene y le dice eso? ¿Qué sientes tú, hermano, cuando alguien se te acerca y te dice, hermanito, hermanita, tal vez lo que usted está viviendo es porque anda en pecado? Y tú, hermano, haces un análisis de tu vida y dices, Señor, pues no. O, hermano, pero ponme atención. No debes de descartar la idea, no debes de descartar la enseñanza que se está dando en relación a que si algo estás pasando, le preguntes a Dios. Y si aquello es una señal por medio de la cual Dios te está diciendo, mira, hijo mío, mira, hija mía, no vayas por ese sendero de pecado, no hagas las cosas de esa manera, hermano, debes de ser sincero con Dios, debes de preguntarle a Él, y Él haciéndote, hermano, ver la respuesta, tú tengas la capacidad, antes de llegar al fin trágico del pecado, arrepentirte y cambiar, hermano, la consecuencia para tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie.